Aunque en este curso nos vamos a centrar sobre todo en el arte 3D, vamos a comentar aquí algunos aspectos sobre el arte 2D, ya que es uno de los tipos de arte más importantes en la industria de los videojuegos. El arte 2D se relaciona sobre todo con los juegos en 2D, que utilizan una tecnología específica que favorece las dos dimensiones. Aunque también es bastante común que el arte 2D se vincule a videojuegos que utilizan una estética más cartoon, más parecida a las películas de animación o a los cómics. A nivel artístico, el arte 2D conlleva crear los elementos de manera diferente. Requiere utilizar otras herramientas y técnicas que difieren de las que se utilizan para crear el arte 3D. Eso sí, a la hora de aplicar estas herramientas y técnicas es necesario seguir los mismos criterios. Sobre todo hay que seguir la dirección de arte y el estilo artístico que se haya pensado anteriormente en la etapa de diseño. Conviene poder distinguir los elementos clave de los videojuegos 2D, para así poderlos diferenciar de los videojuegos 3D. Los elementos más importantes y definitorios de los videojuegos 2D son los siguientes. De entrada, el uso de una estética cartoon y o de pixel art, donde abundan los colores planos, las formas simples o también pixeladas. En segundo lugar, se utiliza una tecnología pensada para las 2D, donde se usan imágenes en un formato específico que se llama sprite. En tercer lugar, se utiliza un punto de vista y una jugabilidad muy específicas, donde abunda el desplazamiento básicamente en solo dos dimensiones. Aquí podemos ver dos imágenes de ejemplo. La primera es del videojuego Tiny Wings. En este caso nos encontramos en un juego 2D en el que podemos distinguir estas características que acabamos de relatar. Por otra parte, en la imagen inferior vemos un ejemplo del Little Big Planet 3. En este caso, este videojuego es un videojuego hecho en 3D, pero que tiene una estética y una jugabilidad 2D. Como podemos ver, las formas son sencillas, los colores son planos y además el desplazamiento es casi exclusivamente en dos dimensiones. Con lo cual podemos hablar de que, aunque es un videojuego 3D, toma una estética y una jugabilidad que siguen los juegos 2D. En los videojuegos 2D, la información gráfica se implementa a través de sprites. Los sprites son imágenes creadas en programas 2D en el que se añade el detalle de cada uno de los elementos que van a aparecer en la pantalla. Eso implica tanto los personajes como los elementos del escenario. Aquí podemos ver un ejemplo. En la imagen de la derecha tenemos el sprite de un enemigo en forma de torre del videojuego Metal Slug 4. En el vídeo podemos ver cómo este sprite está integrado en la pantalla, jugando con su escala y con las diferentes partes en las que está dividido. Así pues, cada sprite tiene parámetros específicos que lo definen, como puede ser su tamaño, la resolución, la transparencia que delimita su contorno y su forma, o los colores y el detalle que posee. Así pues, en cada nivel del juego se combinan los sprites utilizando diversas capas para crear todos los elementos que deben aparecer en la pantalla de juego. Es también muy común combinar varios sprites en un solo archivo de imagen, que se denomina sprite sheet. Esto permite crear secuencias de movimiento y hacer animaciones para los elementos del juego. Aquí podemos ver un ejemplo del Mario, en el que se utilizan tres pequeños sprites para provocar la ilusión de movimiento. Estos tres pequeños sprites se van reproduciendo cada cierto tiempo en forma de bucle para crear este efecto de animación. El ejemplo de la derecha funciona de igual manera, pero en este caso se puede ver cómo el sprite sheet tiene más pasos. Una de las ventajas de utilizar los sprite sheets es que mejora el rendimiento de los gráficos. El uso de los sprites no se limita únicamente a los personajes, también se utilizan para los fondos y escenarios. Para crearlos se combinan diferentes sprites. En esta diapositiva podemos ver muchos de los sprites que se han utilizado para crear los elementos del nivel que vemos en el vídeo del videojuego Super Mario World. En la imagen de arriba a la derecha vemos el fondo del escenario, en la imagen del medio vemos un sprite sheet con muchos de los sprites de los objetos de este nivel, y en la imagen de la izquierda vemos las diferentes piezas o sprites utilizados para crear el suelo del escenario. Es importante destacar cómo estos elementos del suelo se han intentado crear de forma tileable. Esto quiere decir que se crean utilizando diferentes piezas que se pueden combinar entre sí para crear diferentes longitudes y diferentes formas, de manera que haya más variedad en el escenario. El uso de sprites tileables también ayuda a mejorar el rendimiento gráfico. Para terminar, vamos a comentar uno de los efectos más utilizados en los videojuegos 2D, que es el efecto de parallax.
Este efecto se basa en usar capas para destruir los diferentes elementos. Cada uno de estos elementos o cada una de estas capas se desplaza a una velocidad diferente y esto provoca una sensación de profundidad. Lo podemos ver visualmente en estos dos ejemplos. En la imagen de la derecha vemos los diferentes elementos separados por capas y al final cómo están combinados entre sí. En la imagen o el vídeo de la izquierda podemos ver un ejemplo de un videojuego, el Carnaval, en el que se ve claramente cómo se utiliza este efecto y cuál es el impacto visual que supone.